La historia oficial dice que Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 junto a su esposa Eva Braun en su búnker de Berlín. La leyenda dice que en realidad se embarcó en un submarino y huyó a la Patagonia, donde desembarcó en estas costas tras un viaje de 47 días. Muchas preguntas se han enarbolado a lo largo de los años. Parte de esas respuestas se encuentran quizás aquí, en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Se trata de un mito, quizás del secreto mejor guardado de la historia. Alimentados por el misterio que todavía rodea a la versión oficial acerca de la muerte de Adolf Hitler, comenzamos a recorrer por los caminos y senderos de nuestra Patagonia la leyenda de esta fuga desde Berlín hasta nuestras tierras. Una historia tan increíble como posible. En el año 1996 un grupo de neonazis chilenos buscó durante 3 meses la supuesta tumba de Adolf Hitler al pie de los Andes. Ellos tenían la información de que Hitler había escapado de Berlín y se había refugiado durante varios años en la Patagonia argentina. No encontraron nada, pero esa búsqueda es el detonante para esta historia que con el tiempo se transformó en una verdadera leyenda patagónica. Quien más ha profundizado sobre el tema es el investigador italiano Patrick Burnside, autor del bestseller El escape de Hitler, totalmente agotado, y de Los últimos días de Hitler en la Patagonia, próximo a ser editado. Ofrezco un'ipotesi, una ricostruzione che è un'ipotesi, suffragata da mucha prueba, la mayoría son circunstanciales obviamente, y es la contraposición a otra hipótesis, no sufragada en lo absoluto y con una testimonianza partidaria, porque los únicos 3 testimonios de la muerte de Hitler son 3 hombres, 3 mayores de la SS, que estuvieron entre 10 y 12 años con Hitler. La investigación de Burnside indica que la salida de Hitler fue negociada entre Alemania y los Estados Unidos y explica por qué se elige para el exilio secreto del Führer la Patagonia. Cae Stalingrado, cae la Libia, el Mediterráneo se hace chico, hay problemas en Italia. Con una visione normale era previsibile il fin dell'Alemania. En ese entonces se preocuparon de preparar un paraíso en un lugar imposible de encontrar, la aguja en el pacar. La aguja en el pacar en aquella época podía ser la Mongolia, el Sahara o la Patagonia. Por supuesto que la Patagonia es 1000 veces mejor. Desde 1945 y al menos por más de 10 años, muy pocos creyeron la historia del suicidio de Hitler. Ni los diarios de la época, ni Stalin, ni Churchill, ni los Estados Unidos, a tal punto que hace unos años el FBI liberó una serie de documentos que indicaban que el líder nazi podría haber estado viviendo tranquilamente en una estancia de la Patagonia Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial. Estos informes están firmados por altísimos generales de los servicios secretos, los SS, que fue el precursor de la CIA, y dirigidos todos al jefe máximo del FBI, e quindi non era un papeleo di seconda categoria, sino di primissima categoria. Esta historia comienza con un desembarco clandestino en submarino en una playa desierta en el Golfo San Matías. El día 22 de julio, 2 submarinos llegaron en el Golfo de San Matías, en un lugar aislado completamente, descargaron Hitler y 50 seguaces. Lo mismo texto dicen que con un largo viaje, llegaron a la falda de los Andes en un ranch. Ahí Hitler en ese momento se encuentra con sus seguaces. Otros informes que son
6 informes sobre 600 dicen que Hitler todavía estaba ahí en mediados de agosto y hasta lo primero del 46. Estos informes confirman otro informe del 1944, cioè de un año antes, donde dan como un hecho más que posible una estadía de Hitler en un ranch a lo falda de los Andes de la Patagonia, donde hubiera podido llegar con un submarino. El primer lugar que sirvió como residencia secreta en la Patagonia para Hitler y su mujer, Eva Braun, habría sido la estancia San Ramón, en donde hoy es Dina Huapi. A mis espaldas, en la estancia San Ramón, muy cerca de Bariloche, se accede luego de transitar casi 10 kilómetros de tierra por la Ruta Nacional 23. Famosa esta estancia porque fue el primer campo alambrado de la Patagonia. Además, se dice que San Ramón fue también la primera residencia en la Patagonia Argentina de Adolf Hitler y Eva Braun, luego de su fuga en submarino desde Europa. San Ramón fue la primera estancia alambrada de la Patagonia, fue propiedad del Gran Duca Principado de Schwarzburg-Lippe. Schwarzburg-Lippe es Bernardo de Holanda. San Ramón, además de ser fundamentalmente una estancia alemana, pasó sucesivamente a manos alemanas, a particulares alemanes que la mantuvieron por 50 años en su propiedad. Estos particulares alemanes tenían conexiones con el almirante Calaris, que fue el jefe de los servicios secretos alemanes. Y así que, con toda la lógica del mundo, la estancia mejor tendría que haber sido San Ramón.